Minutos de sabiduría. Por Torres Pastorino. No cedas a la antipatía y a la impaciencia. No permitas que la envidia, la malicia, los deseos de venganza o el resentimiento tengan espacio en tu mente. Cultiva la paciencia, la tolerancia, el perdón y el amor para todas las criaturas. En el centenario de Francisco Cándido Xavier, Marlene Nobre nos va a hablar del ejemplo de vida, las contribuciones de su obra psicográfica. Y recordemos que Marlene Nobre es médica, ginecóloga, jubilada, especialista en prevención del cáncer de útero. Practicó en los servicios del profesor Medina, Hospital de la Clínica de Sao Paulo, del profesor Raúl Palmer, Hospital Broca, del Laboratorio de Anatomía Patológica del profesor Jean de Cruz, Hospital Boicacicul, ambos en París. Fue directora del puesto de asistencia médica Barcia do Cosmo, del INAMS de São Paulo, y actualmente preside la Asociación Médico Espírita de Brasil y la Internacional. Marlene Nobre es editora responsable del diario Fola Espírita y directora de la guardería Lar do Alvorecer en Diadema, São Paulo. Marlene Nobre escribió los libros La obsesión y sus máscaras, Nuestra vida en el más allá, El clamor de la vida, El alma de la materia, La vida contra el aborto, El don de la mediunidad, El pase como cura magnética, y organizó lecciones de sabiduría, entrevistas del medium Chico Xavier, con quien trabajó desde 1959 a 1962. Marlene Nobre participa del programa semanal Diálogos Médicos de Radio Boa Nova y del Portal de Luz de la Televisión Alberta. Es conferenciante y organizadora de varios congresos nacionales e internacionales. La vamos a recibir con un aplauso porque es una compañera y trabajadora entrañable. Gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría hablar en español, pero la organización me ha pedido de hablar en portugués. Y por esa razón voy a hablar en portugués, ya que me lo han pedido, aunque había preparado mi conferencia para hacerla en español. Y voy a contarles una historia de amor. Se trata de una historia de amor muy original. Es la historia de un espíritu que amó, que ama, y que amó hasta dar su sangre y su vida por amor. Voy a hablarles de la vida y de la obra de Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier, para todos nosotros. Mi tesis es que no podemos separar al hombre, al ser humano, de su obra. Sería imposible para mí hacerlo. Y el analizar su obra, la obra de Chico Xavier, sin que me refiriese al ejemplo que fue Chico Xavier, la vida que tuvo, les voy a decir, con respecto de su vida, y les voy a contar algunas pinceladas sobre su vida y
Si tuviese tiempo, también les hablaría un poco de su obra. Esta fotografía es una vista aérea de Pedro Leopoldo, que es la ciudad donde nació Chico Xavier. Esta fotografía es del año 1958, cuando el medium dejó su tierra natal a ver si puedo avanzar las diapositivas, dice la oradora. Estas dos fotografías son fotografías de Pedro Leopoldo, que es la ciudad donde nació, en los años 30. Son fotos de los años 30, fotos que están viendo en la pantalla. En la parte superior tenemos la casa humilde donde nació Chico Xavier. Y en la parte inferior de la fotografía pueden ver que la calle San Sebastián, donde se encontraba la casa humilde, que ya no existe. La calle de San Sebastián es una calle perpendicular a la iglesia mayor, donde se encuentra la calle principal de la ciudad. Se pueden ver al fondo de esta primera foto los árboles de mangos, debajo de los cuales doña María João de Deus, la madre de Chico Xavier, lavaba la ropa de toda la familia. Todavía existen los árboles de mango allí en esta zona. Aquí tenemos una foto de María Cándido Xavier, llamada Vita, que era la hermana de Chico Xavier. Cuando entrevisté a doña Carmelita Pereira, nos dijo que la madre de Chico Xavier se parecía mucho a María Cándido Xavier, su hermana. Esta es la única declaración que tenemos sobre los rasgos fisiológicos de doña María de Deus y de la madre de Chico Xavier. Aquí está con Joan Cándido, su padre. Joan Cándido trabajaba en una fábrica de tejidos, pero sobrevivía con la venta de billetes de lotería el resto de su vida. Joan Cándido le gustaba mucho las serenatas y tenía un temperamento de artista. Le gustaba tocar la guitarra, le gustaba, junto con su hija, y Chico Xavier, y con una amiga, con su amiga Florisbella Pereira, ellos cantaban en las madrugadas sobre la víspera de Navidad, recorriendo las calles de Pedro Leopoldo. A Joan Cándido le gustaba tener a toda la familia alrededor. Y esto es interesante porque dicen que la voz de Chico Xavier ayudó a Joan Cándido a conquistar a su segunda mujer, Sidaria. A los 4 años inició en la media unidad de Francisco Cándido Xavier. La familia fue a la iglesia de Matosinhos para ir a oír la misa del domingo, y como es natural en la religión católica ir todos los domingos a misa, se encontraban a 11 kilómetros de su casa, que iban a pie, y durante este trayecto de su casa a la iglesia, Chico Xavier y su familia, padres y hermanos, se mojaron, y cuando llegaron a casa, doña María João de Deus, cuyo verdadero nombre era María San João de Deus, eso lo hemos sabido a través
de la partida de nacimiento de Chico Xavier, doña María Joan de Deus cambió a su hijo porque tenía miedo que se enfermase con toda la ropa mojada. Entonces le cambió la ropa y se fueron a la cocina. Chico tenía 4 años y medio de edad. En un momento determinado, Joan Cándido empezó a hablar de una vecina que había tenido un aborto. Chico oyó una voz y empezó a repetir lo que oía. Creo que usted, naturalmente, no está bien informado sobre el caso. Lo que hubo fue un problema de fijación inadecuada del óvulo, de modo que el niño adquirió una posición ectópica. En ese momento, todo asustado, sorprendido, Joan Cándido dijo a María, su mujer: María, cambiaste al niño, no es nuestro hijo. Nos han cambiado a este niño en la iglesia. Y ella dijo: no, Juan, es Chico. No, María, no es Chico. ¿Qué está diciendo este niño? Y ahí entonces le preguntó: ¿pero qué es esa fijación? ¿Y qué es una fijación ectópica? ¿Qué es el óvulo? Y el hijo, naturalmente, no supo contestar, porque era un espíritu el que había contestado a su padre y no él. Ese recuerdo de Chico Xavier estuvo muy presente en su vida, en la vida de adulto, y transmitió al doctor, se lo dijo al doctor Barbosa, cuando hizo una serie de declaraciones que están plasmadas en un libro que se llama Presencia de Chico Xavier. Se quedó huérfano a los 5 años y su madre, el día antes de la desencarnación, entregó a sus 9 hijos, amigos y conocidos, y entregó al Chico a su madrina. Aquí tienen una parte de la película Chico Xavier. La madrina está a su lado y Chico se quedó desesperado, diciéndole: mamá, ¿me estás entregando a otras personas? Y ella dijo: no, hijo mío, no, yo tengo que ir al hospital. Pero no creía que su madre iba a morir y le decía: no creas que voy a morir, vendré a buscarte y si no lo puedo hacer personalmente, enviaré a alguien que te traerá para el hogar una vez más, así que no te preocupes. Y entonces Chico, a partir de entonces, vivió con su madrina y empezó la madrina a maltratarlo, le daba varias palizas por de día. Los cuchillos entraron en el abdomen del niño y cubría el cuerpo del niño con una camisa larga para que las personas no le vieran. Y él se quedaba con esos tenedores todo el día clavados en su abdomen, y que más tarde tuvieron que hacer 3 cirugías para quitarle las hernias cuando era adulto. Fueron días de mucho sufrimiento y tuvo el amparo de su madre, que le aparecía entre las plataneras diciéndole que tuviese paciencia y que perdonase a su madrina, que no la tuviese como su enemiga, sino más bien que la perdonase. Por último, estuvo 2 años y 2 meses. Entonces su padre, Joan Cándido, se casó con Cidalia Baptista. Entonces todos fueron a vivir, a petición de Fidalia, los 9 hijos y María Joan de Deus fueron todos a vivir en la nueva casa, y Chico naturalmente fue con sus hermanos a vivir con su padre y con su madrastra. Las luchas continuaron porque muy educado en la religión católica,
veía a los espíritus, y principalmente cuando en las misas muy pronto las personas iban hasta allí y veían a Santa Teresa de Lisieux, que ofrecían rosas a los creyentes, a los que iban a las misas. Y muchas veces veía que las hostias se iluminaban porque los espíritus colocaban los efluvios benéficos de la espiritualidad en las hostias. Pero al lado de las visiones bonitas que tenía, también tenía perseguidores desencarnados, y los espíritus le causaban muchas dificultades en su vida. Y él no sabía explicar por qué verdaderamente acabó teniendo mucho más miedo de los encarnados que de los desencarnados. Porque si él hablaba de que veía a los espíritus, le decían que estaba poseído por el diablo. Y entonces sufría mucho. Esa es la razón por la que el padre Sebastián Scarzelli, el que está aquí en la fotografía, lo tomó como su profesor y le aplicaba penas muy pesadas al niño cuando le contaba sus visiones. Entonces tenía que hacer 3000 oraciones que repetía, y muchas veces se dormía cansado de tanto rezar, hasta que un día el mismo padre, el padre Sebastián Scarzelli, le aconsejó que trabajase para que pudiese quizá distraer su mente en otra cosa, dejando de lado, y a ver si se podía olvidar de las visiones. En el grupo escolar de San José escribía muchas veces orientado por espíritus, y le dictaban exhortaciones muy bonitas o descripciones maravillosas. Y siempre tenía dentro de la clase sus propios compañeros que le decían que él tendría que tener el diablo en su cuerpo. Pero el hecho es que él tuvo en sus descripciones, incluso recibió un premio por parte del estado de Minas Gerais. Su primer trabajo fue a los 8 años y medio en la fábrica de tejidos en la ciudad de Pedro Leopoldo. Su padre trabajaba allí, sus amigos, y yo tuve la oportunidad de ir a entrevistar a Alfredo Santana, su jefe de servicio en la fábrica de tejidos, y Alfredo Santana me decía que muchas veces veía al chico que se acostaba cubierto de hilos, cansadísimo, a las 11 de la noche. Es decir, que el niño, siendo un niño que pasaba por una serie de pruebas enormes, y que sus pulmones se vieron afectados porque pasó a respirar el aire de los hilos de lana y la atmósfera viciada de la fábrica. En 1927, su hermana María Pina Xavier tuvo problemas de comportamiento que los médicos no supieron tratar y que no consiguieron curar. Y lo llevaron al matrimonio Carmen y Perazo, y consiguieron llevarse a esta niña a una hacienda, y fue tratada durante 2 meses y finalmente se curó. A partir de ese momento, Xavier funda con su hermano José y algunos humanos el grupo espírita Luis Gonzaga el 21 de junio de 1927. A la parte derecha pueden ver la Fundación Luis Gonzaga actualmente, porque después de esta primera sede de la parte izquierda hubo
más sedes del propio centro espírita hasta que se construyó la sede definitiva que podemos ver en la parte derecha de la foto, en el mismo lugar en donde nació Chico Xavier. El primer mensaje fue del 8 de julio de 1927 y fue firmada por un espírita amigo. Las primeras reuniones ya había presencias de Emmanuel, pero todavía no era conocido, que era el guía espiritual, no era conocido directamente por Chico Xavier. Lo vemos ahí en uno de los cuadros maravillosos que Oceano Vieira me prestó para recordar esos primeros tiempos, porque constituyen el acervo de Oceano con respecto a la vida de Chico. 40 días después del primer mensaje, aparece en su cuarto humilde de Pedro Leopoldo un espíritu iluminado que le dijo que se llamaba Isabel de Aragón y que él no conocía de ninguna manera. Más tarde tuvo una explicación por parte de un obispo de Santiago de Compostela que le explicó quién era Isabel de Aragón. Entonces él le dijo que necesitaría tendría que repartir panes en la calle para las personas pobres, para las personas que tuviesen dificultades, y que tendría que salir para poder distribuir los panes por la calle a los pobres. Aquí tenemos la cama humilde donde dormía Chico Xavier, y en la parte derecha pueden ver las casas de Pedro Leopoldo que él visitaba, llevando comida, llevando panes y llevando principalmente el consuelo. Es una historia muy bonita de Valeria que no tengo tiempo de contarles, entre otras muchas historias bonitas, pero Chico Xavier siempre se desdobló principalmente en ese lado, en ese aspecto humanitario. La caridad siempre rigió en su vida. Aquí vemos en la parte derecha sentada a doña Joaninha Gómez, que me toca profundamente, me llega profundamente al corazón cuando recordar que Chico Xavier hablaba de ella para nosotros. Fue su primera compañera del grupo del Centro Espírita Luis Gonzaga, y en la izquierda se ve a Chico más joven cuando visitó el centro. Después, los domingos, con una presa que había en los alrededores de Pedro Leopoldo, un azud, y era ahí en este pequeño pantano donde apareció el año 1931 su guía y protector Emmanuel, principalmente diciéndole que tendría que iniciar un trabajo que tendría que tener mucha disciplina, y tenía que iniciar un trabajo con mucha dedicación a la doctrina de Allan Kardec. Y si él se equivocase con respecto a esa doctrina, que tendría que abandonarlo y seguir con Kardec. En el año 1932 recibe su primera obra, Parnaso de Más allá del túmulo, que han escrito poetas portugueses y brasileños, y utilizó la escritura de la Academia de Letras de Brasil. ¿Y por qué un joven que procedía de Joseph Elizardo, lo que hacía ese niño que traía poesías muy bien hechas, representando y presentando modestamente en las páginas del Parnaso? Y también en la década de los años 30, entre otros libros, recibió Brasil, Corazón del Mundo, Pátria del Evangelio. El hecho es que de esa década de los años 30, su padre cayó muy enfermo y acababa de salir el libro Brasil, Corazón del Mundo, Pátria del Evangelio, y fue un libro
muy prestigioso por parte del movimiento espírita brasileño. Y con la enfermedad de su padre hacía falta medicinas muy caras, una inyección para que una inyección que le daban, se gastaban lo que suponía el alimentar a su familia durante un mes entero. Y su padre empezó a presionarle, diciéndole: hijo mío, ¿por qué no puedes sacar un poco de dinero de los libros? Porque nosotros somos pobres, somos más pobres que los más pobres a los que tú te dedicas. Nosotros estamos en épocas verdaderamente de carestía. Y ahí Chico decidió, teniendo pena de su padre, y le dijo: papá, esos libros no son míos, son libros que deben destinarse a lo que el mundo espiritual desea, a los más necesitados. Estos libros, por lo tanto, no me pertenecen, no puedo darte el dinero de estos libros. Pero no solamente el problema de su padre, sino la muerte de su hermano José, que desde el año 1927 hasta el año 1938 había estado con él, porque era el compañero inseparable de las reuniones del Centro Espírita Luis Gonzaga. Y José se muere de un accidente cerebral vascular. Chico se queda solo, muy solo. Y hace sus lecturas en el Centro Espírita Luis Gonzaga sin nadie. Pero fue un sobrino, hijo de José, el que estuvo con él, que tenía 80 ataques epilépticos al día, y la madre de su hermano fue internada en un hospital psiquiátrico. Chico asumió la responsabilidad de su sobrino, además de tener a todos los demás, y lo instala en su propia habitación y cuida de él. Más tarde me dijo que venían a hacer un rescate muy doloroso, y que después se libró después de esta encarnación. Entonces, esta familia de João Cândido, que es Francisco Cândido Xavier, la llamó de esta manera, y que tenían que cuidar durante toda su vida en Pedro Leopoldo, y que consumía el poco dinero que recibía de su misión en varios locales, iba destinada para toda la familia. Trabajó en la fábrica de tejidos, trabajó también como cajero, como vendedor de un pequeño almacén, José Felizardo, sobrino, y finalmente encontró la paz en el Ministerio de Agricultura y trabajó en la Secretaría de Agricultura en el estado de Minas Gerais. En el año 1944 pagó un precio muy alto por el libro No Solar, y porque la familia reivindicaba los derechos del literato que fue Humberto de Campos, y que ya escribía numerosos libros a través de Chico. Esos libros nos muestran la lucha tan fuerte por parte de la Federación Espírita Brasileña, más que el propio medium, que sintió todo el peso de este proceso, porque la familia le reivindicaban los derechos de autor del escritor. En el año 59 cambia y se va a Uberada. Vemos la comunicación espírita cristiana que están haciendo,
está en la parte, yo estoy en la parte derecha, no sé si me encontrarán, era mucho más joven de lo que soy ahora, estaba en la parte derecha de la foto juntamente con Chico y empezamos con ellos y con Divaldo empezamos nuestro trabajo en Cuberá. Aquí continúa en la ciudad de Peranés con su compromiso con Isabel de Aragón, el repartir el pan para los más necesitados, y allí distribuye todo lo que le dan o lo que recoge de donativos, lo redistribuye a los pobres, y eso lo hará durante toda su vida, con mucha frecuencia, incluso en el barrio del Pájaro Negro, que es hasta hoy la sede de la distribución del grupo espírita de la zona. Él participó en un programa Pinga Fogo de la televisión Tupí en 2 ocasiones, en julio y en diciembre, en 1971. Y fue tanta la audiencia y tanta la repercusión que él dividió el movimiento espírita en 2 etapas, antes y después del Pingafogo. Él sigue recibiendo los mensajes y ahora él ve que 40 años después de iniciar la mediunidad, es decir, en 1967, él está con la orden de su guía espiritual para empezar a recibir las cartas psicografadas de los seres queridos. Y es preciso entonces que la mediunidad entonces principalmente está muy trabajada y hace que estas cartas no tengan prácticamente ninguna interferencia del medium. Nosotros tuvimos la oportunidad de realizar en conjunto con mi hermano Paulo Severino el libro La vida triunfa. Paulo, mi hermano, está aquí, está siendo entrevistado por el programa Globo Reporter de la TV Tupi. Él realizó 160 cuestionarios de familias que recibieron mensajes. Cada una de esas entrevistas duraba 3 horas y un poco más de 3 horas, y tuvo la oportunidad de recoger datos muy interesantes que nosotros metimos en el ordenador y obtuvimos de esta forma, ordenamos estos datos de una forma bastante explícita, principalmente de 45 casos de comunicación. Así, nosotros, entre otros asuntos, preguntábamos si había descripción de muerte en el mensaje. En el 75% de los casos hubo esa descripción. Y también sobre la causa de la muerte. Muerte accidental, el 73%, muerte natural, el 18%, un asesinato y 2 suicidios. Aquí vemos 12 modalidades de muerte descritas en 45 mensajes. Muerte por accidente de tráfico, por atropello, por motocicleta, por una caída, por ahogamiento, por fuego, bicicleta, una sustancia tóxica, por arma de fuego, accidente ferroviario, accidente de avión y por impacto de algún objeto. Es humanamente imposible que alguien registre algo con tanta claridad y con tanta certidumbre de 12 casos de muertes, principalmente por accidente. Realmente es algo increíble. Aquí vemos una firma igual de Mauricio Garcés. Aquí se puede ver que escribe igual que su amigo y que le estaban acusando de su muerte. Chico presenta esta firma a la izquierda, es decir, el propio espíritu es el que firmó, y a la derecha
tenemos el documento de identidad que nos muestra la enorme semejanza entre las dos firmas. ¿Hubo errores en los mensajes? 100%, el 100% de los propios familiares dijeron que no hubo ningún error en los mensajes, el 100%. Casos interesantes recogidos en esta fase. Nosotros queremos recordar el caso descrito que nos trajo su hermana, una en la que se decía: hermana, asumió, es una expresión que se usa en Brasil, murió el señor Renato, que fue enterrado en el cementerio Flamboyant, en Campinas. Como mi hermano no tenía condiciones de ir a Campinas en esa época, fue ayudado, se le ayudó en la recogida de los datos. Y cuando llegó al cementerio Flamboyant, nosotros tenemos 3 cementerios en Campinas, buscó al señor Renato Mangiaterra, que era administrador del cementerio. Él buscó una lista y dijo: aquí no hay nadie con ese nombre. Entonces mi hermano me dijo: aquí hay un error en las cartas de Chico, no voy a buscar más. Fue hasta el Correo Popular, que es un periódico de Campinas, y allí vio, en el día en el que se registró por su hermano, el día correcto, que estaba registrado en el periódico, que Irineu Leite da Silva había muerto y había sido enterrado en el cementerio Flamboyant en Campinas. Ella volvió al cementerio y le dijo al señor Renato que no había posibilidad de que hubiese un error, porque en el propio periódico se confirmaba la fecha de la muerte de esta persona. Cuando el señor Renato, el administrador, pasó otra vez todos los nombres, revisó todos los nombres, vio que Irineu Leite da Silva había sido registrado como Pirineu Leite da Silva. La mediunidad de Chico Xavier corrigió al cementerio, a la administración del cementerio. Tenemos innumerables casos. Bueno, como no vamos a tener tiempo, simplemente voy a voy a enseñar algunos casos. Hay 12 casos de accidentes, 6 de enfermedad, 3 asesinatos y un suicidio. Paulo Eduardo Teixeira da Silva cuentan sus padres que la muerte fue accidental y no por suicidio, como había concluido la Academia Militar de Pirassununga. Alain Charles Pulovani falleció sin que se supiese lo que había producido la parada cardíaca. Él escribe a sus padres que realmente fue por haber absorbido benzina. Carlos Teles Sobral Jr. se consideró que se había suicidado por parte de la policía portuguesa, pero él le dijo a sus padres, a través de Chico, que había sido asesinado, y contó en qué circunstancias fue asesinado, y le pidió a sus padres que no abriesen de nuevo el caso porque el culpable era él. Héctor Furtado, diputado federal en campaña política, murió en su propio coche, víctima de un disparo de un policía. Su padre buscó a Chico Xavier para saber si era un crimen político. 40 días después de su muerte, de su desencarnación, Héctor Furtado le dijo a su padre: no vi ninguna intención por detrás de la mirada de aquel joven policía. Y esto, con la continuidad del mensaje, su padre entendió
que no había crimen político que se pudiese considerar y dejó de actuar colocando un abogado más, es decir, buscó más apoyo judicial para dar mayor castigo a este policía. Roberto Muscat presentó a sus padres expresiones en hebreo, expresiones israelitas que Chico no conseguía leer, no podía leer, y que tuvo que tener la ayuda del doctor Muscantel, el padre de Roberto. Doña Hilda Mascaro Saulú, que envió a su hijo una pequeña carta en italiano y que, desencarnada en Italia, no tenía posibilidad de volver a ver a su hijo. En fin, fueron muchos los casos que nosotros hemos buscado y hemos querido situar dentro de un tiempo que pudiese estar dentro de lo que estamos explicando. En 1981 apoyamos que se le concediera a Chico Xavier el Premio Nobel de la Paz. Mi marido, Freitas Nobre, fue el presidente de la comisión. Trabajaron con nosotros Divaldo Pereira Franco y también nuestro amigo de la Red Globo, Baluch. Nosotros tuvimos más de 4 millones de firmas de todo Brasil. Mi marido llevó kilos y kilos a Oslo, a Noruega, y hicimos unos documentos muy bien confeccionados con 2.000 obras de caridad que nacieron bajo la influencia directa de Chico Xavier, sin contar la influencia de su obra en sí misma. Hubo un carácter consolador de la mediunidad que está todo basado en lo que enviamos a Oslo para pedir ese premio Nobel. Él no lo recibió. Chico Xavier, su personalidad, su trabajo, no se considera políticamente correcto, pero sin duda el premio mucho mayor, la gloria mucho mayor que un premio Nobel es haber recibido el corazón de Jesús. Y el carácter consolador de la doctrina, que también fue sentido a través de un libro que nosotros conseguimos hacer en 5 idiomas para mandar a Oslo y que fue distribuido en todas las bibliotecas del mundo, donde contenía hasta la fecha 180 obras psicografadas por Chico Xavier. El movimiento de la prensa fue muy grande, entonces los beneficios para la doctrina fueron también muy oportunos y necesarios en ese momento. Ahora les voy a hablar rápidamente sobre la contribución de Chico Xavier en la cuestión de las revelaciones espirituales. No me voy a detener con muchos detalles, pero vamos a empezar hablando de la glándula pineal. En 1945, en el libro Misioneros de la Luz, el espíritu nos dice que la pineal gobierna el mundo de las emociones, controla todo el sistema endocrino, manda sobre las fuerzas subconscientes, suple los órganos de energía psíquicas, es fuente de creación de las más importantes. Es la glándula de la vida mental. Solamente en 1958, Aaron Lerner y sus colaboradores de la Universidad de Yale descubrieron la melatonina, una hormona propia de la pineal. A partir de ahí, los laboratorios de todo el mundo
pasaron a considerarla no como un elemento rudimentario en la mente, sino algo que está vivo y actuante en nuestro organismo. En el libro En un mundo mayor, tenemos la revelación científica de los 3 cerebros. El cerebro inicial, llamado subconsciente, donde están los hábitos y los automatismos. El córtex motor, el consciente, y que nos rige el momento actual, el esfuerzo y la voluntad. Y los lóbulos frontales, donde está el superconsciente, el futuro de la raza, el ideal y la meta superior. La doctora Vanessa nos ha hablado con mucha propiedad sobre las investigaciones realizadas y tuvimos la oportunidad de ver que en el momento de la meditación los lóbulos frontales se accionan por aquellos que están en este estado. Esto indica sin ninguna duda una posibilidad enorme de que entremos en contacto con la espiritualidad superior a través de los lóbulos frontales. Más que esto, viene a demostrar que una revelación de 1947 es totalmente actual en los días de hoy. La conciencia, el pensamiento y la física cuántica. Tenemos que en 1989 salió el libro The Emperor's New Mind y que Penrose, que es uno de los mayores matemáticos de la actualidad de la Universidad de Oxford, nos presenta algo muy interesante para nosotros que creemos en la espiritualidad. Los ordenadores no procesan significados. A partir del teorema de Gödel, da toda su explicación que hasta hoy no ha tenido contradicción. El profesor Amish Goswami retoma esta tesis en su libro El universo autoconsciente, pero no solo en este libro, sino también en el médico cuántico muestra las posibilidades de la conciencia. Este doctor llama conciencia a lo que nosotros llamamos alma, que está fuera de la materia, es algo inmaterial. Entonces, dice él que nadie se ha cuestionado la tesis de Penrose de decir que los ordenadores no pueden procesar significados, que el significado está fuera de la materia. André Luis habla de las mitocondrias, diciendo que realmente tiene innumerables funciones en el organismo, no solo las que conocemos del ciclo de Krebs con respecto al transporte del oxígeno en el organismo y a la producción de triptófano, una sustancia necesaria para dar fuerza al organismo, sino que igualmente está adecuada a la producción de ectoplasma y, siendo así, está relacionada con el proceso de la creación de ectoplasma, naturalmente está relacionada con el proceso de interrupción de la vida, es decir, a la muerte física. Y esto muy recientemente se nos ha indicado por parte de Guido Crenen, del Centro Nacional de la Recherche Científica, de la Búsqueda Científica, en 1996, en Francia, cuando él descubrió que la disminución del potencial mitocóndrico transmembránico llevaría a la apoptosis o al inicio de la muerte celular. Siempre recordando que las mitocondrias tienen genes también.
y que estos genes deben estar muy relacionados con la interrupción de la vida, muy relacionados con el proceso vital de nuestro organismo. No vamos a tener tiempo. Los lóbulos frontales son regiones entonces más elevadas del ser. Y para quien quiera después saber, hay una investigación de Jorge Moll que indican que el córtex prefrontal está relacionado con valores y sentimientos morales elevados. Una vez más, confirmando los datos anteriores. Otros apuntes que quería darles, si alguien quiere tomar nota para buscar en la obra de André Luis, habla de la demencia senil en 1947, la fonoaudiología en 1954, la esquizofrenia en 1947, la teoría de Darwin analizada entre 1947 y 1958, los cuerpos sutiles y las etopatogenías de 1943 a 1958, la constitución del ser humano de 1943 a 1958, la relación entre cáncer y depresión en 1958 y la quinta fuerza de la naturaleza prevista en el libro Pensamiento y Vida en 1958. Queridos amigos, Chico Xavier vino para lavar los pies de las criaturas humanas y vino para demostrar que solo por el amor vale la vida. Él vino para vivir su ideal según el espiritismo. Él dejó de lado cualquier pretensión intelectual. Amaba la literatura. Amaba los versos, las bellezas de la vida, pero nunca se pudo dedicar a los estudios porque tuvo que trabajar desde muy temprano, porque en su ciudad no había biblioteca y él tuvo a su cargo una familia entera. En una ocasión yo le dije: pero estás tan cansado, chico. Y él respondió: hija mía, yo no puedo dejar de atender. Yo tengo que trabajar. Y me dijo que aquí vienen muchas mujeres que están casi para suicidarse y si no las atiendo se pueden suicidar. Yo no tengo ese derecho. Nunca más le dije nada. Él repetía mucho algo que yo no he podido traer aquí. Yo he traído datos, tal vez fríos, no lo sé. Pero lo que podría acabar de completar esta conferencia es la bondad que yo no he podido expresar completamente, la generosidad dentro de un alma alegre, muy alegre, que nos enseñó a ser felices en la diversidad. Pero de él queda aquí el agradecimiento tan grande a su bondad en nuestro corazón. Entonces, yo he contado esto en Brasil, pero es también lo que quiero decir aquí, porque él había dicho, cuando un periodista le preguntó si él tuviese algún poder, ¿qué le gustaría hacer? Y él dijo: ¿quién soy yo? Soy hierba. Soy hierba. Muere una y nace otra. No, pero si usted tuviese alguna posibilidad de pedir algo, ¿qué es lo que pediría? Yo pediría
una frase inolvidable de nuestro Señor Jesucristo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esta frase puesta en cada entrada de cada ciudad, en cada avenida, en cada sector de la vida pública. Y Él fue eso, fue una adoración permanente, porque yo creo que la mayor caridad y el mayor amor del que podemos hablar en una conferencia es el ejemplo vivo. Y yo termino recordando a aquel muchacho que gritó Chico Xavier y le decía que quería llevar cartas al correo, y el menino gritaba Chico, señor Chico. Y el conductor del autobús paró y Chico dijo: amigo mío, puede pasar porque yo voy a esperar a este niño. El niño fue corriendo en una carrera muy apurada, estaba muy carente, tenía los pies muy sucios, estaba con una ropa muy pobre. Y él se tiró a los brazos de Chico y le dijo: señor Chico, yo solo quería darle un abrazo. Y este es Chico Xavier. Muchas gracias.